¿Qué tal? Bienvenidos a Sala de Prensa en Caracol Ahora. Siempre que se habla de una posibilidad de paz, de diálogo, de acercamientos, pues surge una esperanza, pero también surgen tantas preguntas. Hemos tenido tantos desengaños a lo largo de nuestra historia que siempre que se habla de esa posibilidad, pues el país dice realmente qué hay detrás de esto. Estamos hablando de lo que se ha planteado en las últimas horas y que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha dejado entrever de manera clara y directa en su visita a la costa Caribe, a los departamentos de Córdoba y de Sucre, especialmente en el de Córdoba. Ha dicho que ofrece la posibilidad de una negociación con un grupo que hoy se llama Ejército Gaitanista de Colombia. También se llamaba anteriormente, y ya nuestro invitado nos corregirá si es así, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Para muchos en el país es este grupo el que corresponde al que antiguamente o anteriormente se llamaba el Clan del Golfo. Para muchos otros es un grupo paramilitar. Pero repito, hoy queremos precisamente para que ustedes, nuestros televidentes, puedan tratar de entender como nosotros realmente de qué grupo estamos hablando, qué alcance tiene, qué expectativas tienen. Hemos logrado localizar al abogado que representa, por supuesto en la parte legal, a este Ejército Gaitanista de Colombia. El doctor Ricardo Giraldo nos atiende muy gentilmente a esta hora de la noche. Doctor Ricardo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Roberto. Un placer estar con ustedes acompañándolos. Muchísimas gracias por la invitación. A usted muy amable por aceptar este diálogo. Empecemos hablando de esto, porque en los nombres y en las formas también está el fondo. Estamos hablando de Ejército Gaitanista de Colombia. ¿Ese grupo a qué corresponde? ¿Quiénes lo integran? Ese grupo es quizás hoy en día el grupo armado ilegal. Eso tampoco puede perderse de vista, que es un grupo armado ilegal más fuerte que existe no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Ellos han hecho un censo, incluso que es, digámoslo, avalado por la Defensoría del Pueblo, donde se habla hoy en día de alrededor de unos 14.000 hombres en armas, que es un grupo bastante fuerte. Ellos se conocen como Ejército Gaitanista de Colombia, anteriormente Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y nunca se han reconocido como Clan del Golfo. ¿Se puede decir, es correcto decir que estos grupos representan el espectro que antiguamente se denominaba grupos paramilitares? En lo absoluto, eso es completamente errado llamarlos de esa manera. Por algo muy sencillo, Juan Roberto. Para que exista paramilitarismo hoy en día en Colombia es casi que imposible atribuírselo a un grupo de derecha. Ellos son gaitanistas y si alguien podría llamarse de derecha, pues podrían ser cualquier tipo de político menos Jorge Eliezer Gaitán, que nunca fue de derecha, y ellos se identifican con la ideología gaitanista. Además, no son tolerados por el Estado, no son financiados por el Estado, no son entrenados por el Estado como sí lo fueron las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, que es demasiado amplio lo que se ha escrito y lo que se ha dicho sobre ellos. Si algún grupo armado ilegal no son tolerados por el Estado, es este, el gobierno Petro, que incluso activó nuevamente la operación Agamenón, que como ustedes lo saben, como todo el mundo lo sabe, ha sido de fuerzas especiales, valga la redundancia, más grande que ha atacado al Ejército Gaitanista de Colombia. No son paramilitares, no vienen del paramilitarismo, incluso en sus filas existen hoy en día miembros de las antiguas FARC, del ELN y de otros grupos de guerrilla. Si no son paramilitares, doctor Ricardo, en las imágenes que veíamos mientras usted nos hacía esa explicación, pues los vemos de camuflado, con fusiles en fila, y usted nos dice es un grupo que puede tener cerca de 14.000 hombres en diferentes regiones del país. Ya hablaremos del tema geográfico, pero para cerrar este tema de las formas, estamos hablando de un grupo que persigue ¿qué? ¿Cuál es el objetivo de este grupo Ejército Gaitanista de Colombia? La protección de las comunidades donde ellos hacen presencia. Ellos han sido enfáticos en decir que su arma, su estandarte es la protección de las comunidades y de las víctimas que ha dejado el conflicto en las zonas donde hacen influencia.
y por supuesto, lo que pasa es que antes los conocían como si fueran, o así los han hecho ver muchos organismos de inteligencia del Estado, como si fueran un grupito, una banda de traquetos, como decía el presidente incluso en su invitación a negociar, o clanes mafiosos, y no son para nada eso. Es un grupo, es un ejército que actúa como un ejército, con una línea de mando, con bloques, frentes y estructuras urbanas y rurales muy fuerte. Entonces, por supuesto que tienen su camuflaje y su armamento, que no es para nada como la forma en la que actúa un grupito o una banda de barrio, como amañadamente los han querido hacer ver a lo largo de la historia. Eso sí es evidente que para nada es un grupito de barrio. Usted dice, doctor Giraldo, que este grupo Ejército Gaitanista de Colombia persigue la protección de los pobladores de las zonas donde operan. ¿Y eso lo hacen a cambio de qué? Pues ellos de su protección. O sea, lo que pasa es que vienen todos de procesos de sometimiento fracasados a raíz de la historia. Ellos nacen luego del fracaso del proceso de paz, que fue un sometimiento disfrazado de negociación de paz que tuvieron con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. A partir de allí nacen las autodefensas gaitanistas de Colombia, como se conocían en esa época, y se han ido expandiendo a otras regiones del país. ¿Su motivación cuál es? Ellos lo han dicho reiteradas veces, es la protección de sus comunidades y de sus víctimas. Actúan como un verdadero ejército, no como se quiere ver un grupo pequeño. Entonces, eso es su estandarte, su ideología, protección de las comunidades, de las víctimas, e incluso de ellos mismos, del exterminio al que venían siendo sometidos por el Estado luego de la desmovilización del año 2005-2006, que recuerde que fue una de las desmovilizaciones más grandes que hubo en la historia, que fue alrededor de 31.400 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que se desmovilizaron, se sometieron, y cerca del 25% de ese grupo fueron exterminados y asesinados. Lo que pasa es que de eso poco se habla, porque pareciera que la sangre fuera de color distinto cuando se está hablando de un grupo diferente. Mm, eh, sí, sí, como usted nos señala, doctor Giraldo, hablamos con Ricardo Giraldo, quien es el abogado, el representante legal del Ejército Gaitanista de Colombia. Usted nos dice, mire, ellos persiguen la protección, tienen unos ideales. ¿De dónde sacan las autoridades? Hablo de organismos de inteligencia en Colombia, incluso en Estados Unidos, que este grupo, que como usted bien dice, puede tener herencia de gente que estuvo en las autodefensas. De hecho, usted me corregirá, alias Otoniel fue comandante de este grupo, si usted me lo corrige. ¿De dónde sacan las autoridades que estos grupos derivan su actividad, derivan su existencia de actividades ilícitas? Narcotráfico, minería ilegal, cobros de vacunas, y últimamente uno que se ha vuelto muy de moda hablar de él, que es el mercado de los migrantes por el Golfo de Urabá. ¿Es así? Pues Juan Roberto, nadie puede negar, y sería un insulto a su inteligencia y a los que nos están viendo y escuchando, decir que ellos no viven o subsisten de cuenta de actividades ilícitas. Por supuesto que sí, y así lo han hecho todos los grupos armados en Colombia, las guerrillas, en fin. Otoniel, claro, él fue uno de los fundadores, igual que Mario Rendón del Ejército Gaitanista de Colombia, y ejercen actividades ilegales como las ejercen otros grupos armados que hacen presencia en nuestro territorio nacional, y que es un conflicto armado que lleva más de 60 años. Lo que pasa es que es muy difícil hacer ver de manera diferente a un grupo que ha sido poco conocido, porque la realidad es esa, la ideología, la forma de actuar, de cómo operan, no ha sido visibilizada como debería haberse hecho, para que el mundo viera lo peligroso y grande que puede ser el Ejército Gaitanista de Colombia. Claro que cobran también impuesto por el gramaje de la droga o la cocaína, en fin, qué sé yo. Incluso lo reconocieron en el comunicado a la opinión pública, en el cual aceptaban la invitación del presidente Petro a la negociación. Y por supuesto de una economía que muy bien señalas, que no es nueva, porque no es novedosa, el tema de la migración irregular,
pero lo que hacen ellos, y lo han dicho incluso líderes sociales de esas mismas zonas que son de frontera, que lo que hacen es un control territorial y una protección al viajero. No hablan de migrantes, sino de viajeros. Y recuerden que el primer grupo armado que estuvo en esa zona del Chocó, que era la que anteriormente era el mayor flujo de población viajera, eran las FARC. Entonces, por supuesto que si se va un grupo, llega otro por una paz incompleta, por no llamarla mal hecha, sino una paz incompleta, porque la paz hay que hacerla con todos, y no, esto no va a terminar. Llega el ejército gaitanista de Colombia a regular estas zonas y hacer un control para la población viajera, porque se interfirieran o no interfirieran, a ellos los iban a responsabilizar de todo lo que pasara en la zona de tránsito migratorio. Sí. Doctor Giraldo, ya para cerrar el tema del contexto y ya entrar a hablar de lleno en la posibilidad de esa negociación, de ese acercamiento con el gobierno, como lo planteó el presidente Petro, usted me decía que es un grupo muy grande. Estamos hablando, dice usted, de 14.000 hombres en promedio. ¿Qué hacen presencia en dónde? Hacen presencia en más de 357 municipios del territorio colombiano y en más de 17 departamentos, o 23 departamentos creo que fue el último reporte que hizo la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué me refiero yo a la Defensoría del Pueblo? Porque por lo menos es para que le crean a alguien oficial, porque dirán, pues este es el abogado de ellos, obviamente va a replicar y los va a hacer ver más grandes de lo que realmente son. No es que los quiera hacer ver grandes, es que ellos son muy grandes y muy poderosos, y así lo hacen, lo han hecho. Informes, incluso de una ONG prestigiosísima el día de ayer, en el que manifestaron lo inmenso que era este grupo. Hacen presencia en estas zonas que te digo, y son organizados en bloques, frentes muy poderosos, por supuesto. Ahora sí, doctor Ricardo. El presidente Petro dijo, yo abro la posibilidad de que nos sentemos a hablar, de que nos sentemos, hablo, dice él, el Estado, y este grupo Ejército Gaitanista de Colombia, con todo este contexto interesante y valioso y para muchos colombianos desconocido. ¿Estamos hablando de qué? Como decía el banner de nuestro programa, ¿es un sometimiento o es la posibilidad de una negociación? No, se habló muy claro por el presidente, que incluso lo dijo en el corazón de la zona del Ejército Gaitanista de Colombia, que fue el Urabá, pues allí nacieron. Lo dijo en apartado de una forma muy clara. De una forma despectiva, los trató mal, por decirlo así, y yo esperaba una reacción diferente del ejército gaitanista, pero me sorprendieron al decir, vea, presidente, pues independiente de la forma en la que usted nos trató, avancemos a lo que realmente debe ser lo que corresponde en una invitación suya, y es a negociar. Y dijeron, el ejército gaitanista está dispuesto a negociar y está preparado para hacerlo. No a un sometimiento, Juan Roberto. Eso sí está muy claro, me lo han dejado claro ellos, y por supuesto yo debo atenerme al querer y las instrucciones del grupo al que represento de forma jurídica, y además porque lo creo como convicción. El sometimiento no es la solución para la salida del conflicto armado colombiano. Cada que hay un sometimiento, nacen 3 o 4 grupos armados más. Mire, por ejemplo, lo de la negociación con las FARC fue supuestamente un proceso de negociación, y quedaron 3 grupos por ahí que nadie sabía que estaban por ahí sueltos. Doctor Ricardo, negociación, ¿negociar qué? ¿Qué está dispuesto, qué le interesa negociar a un grupo como el Ejército Gaitanista de Colombia? La presencia estatal donde ellos hoy en día son Estado. Es que lo dijiste muy bien en la introducción del programa cuando iniciaste, y es que en Colombia nos volvimos incrédulos con la paz. Cada que nos hablan de paz ya no creemos en eso, y decimos, no, pero es que otra vez lo mismo, la misma cosa, el mismo cuento, la misma cantaleta, pero es porque no se ha avanzado de la forma correcta, de la forma que es. ¿Ellos qué quieren? Protección de las comunidades, del campesino realmente, que haya presencia estatal, que el Estado no sean ellos, sino que esté el Estado con todas sus instituciones,
en las zonas donde ellos tienen influencia y en todo el territorio nacional. Porque es que hacer presencia estatal no es como lo hacen nuevos gobernadores de departamentos que llenar con presencia estatal es llenarlo de ejército y de fuerzas especiales. No, eso debería ser una parte del progreso. No llegar con la fuerza pública, sino con oportunidades para esos campesinos. Mire, Juan Roberto, ellos en las zonas donde están construyen escuela, pavimentan vías, hacen centros de salud, le ayudan al campesino con sus proyectos productivos, controlan el tema de la contaminación del medio ambiente. Le iba a preguntar eso, es que una frase que usted dice es muy dura. Dice, el ejército gaitanista de Colombia quiere que el Estado llegue donde hoy ese ejército gaitanista es Estado. Usted dice, ese ejército hace carreteras, construye escuelas. ¿Qué más hace para ser hoy Estado en esas zonas donde piden y reclaman presencia del Estado? Pues incluso regulan la conducta humana. O sea, yo como abogado no veo otra forma de llamarlo, porque lo que hacen es una regulación de la conducta del ser humano, imponen normas, no digamos lo jurídicas en el lenguaje normal, en el que están en un código, no, pero tienen normas de conducta con las comunidades. Eh, ¿Qué más hacen? Por Dios, le ayudan a las comunidades con suministros médicos, lo que no hace, lo que no hace el Estado. Por ejemplo, hay zonas donde ellos son los que han llevado el suministro eléctrico y hacen acueducto. Y lo que ha hecho el Estado, algunos miembros de la fuerza pública, porque no son todos, tampoco hay que generalizar, lo que hacen cuando ven que existe energía eléctrica que fue eh, impuesta o construida por el ejército gaitanista, lo que hacen es cortarla o incluso quitar estas torres de energía o volar los acueductos porque fueron Doctor hechos por Giraldo. ellos. Ellos son los que hacen presencia estatal. Escuchándolo, pues usted es muy joven. Yo llevo un poco más de años en este oficio y estaba recordando una entrevista que hice en el año 98 al entonces legendario jefe de las autodefensas, Ramón Izaza. Y yo no lo estoy comparando a usted, faltaba más. O sea, usted es el representante legal de este ejército gaitanista, faltaba más, hago la salvedad. Pero eso decía en su momento Ramón Izaza. Y él decía, nosotros llegamos a ser Estado donde el Estado no llega, les ayudamos a los campesinos, les damos carreteras, etcétera. Pero en ese caso le pregunté, y veintitantos años después le hago la pregunta a usted, sin querer equipararlo, faltaba más, porque usted es el vocero legal, usted es un abogado respetable, respetado, y pues está poniendo la cara y eso es un valor enorme el que tiene. Pero yo le decía y le pregunto lo mismo a usted, pero también asesinan civiles, estos señores gaitanistas, realizan masacres, decretan paros armados, es decir, cometen unos actos criminales, obviamente en medio de un conflicto armado tan complejo como el que vive Colombia, pero estamos hablando de un grupo que también comete crímenes atroces. No, es que Juan Roberto, tienes toda la razón. Y yo no soy aquí apologista ni vengo a hacerle publicidad al Ejército Gaitanista de Colombia. Para nada. Yo acepté este programa con usted primero porque es un honor y yo, claro que yo me acuerdo de esa entrevista que usted hizo en el 98 y tiene toda la razón. O sea, aquí la idea no es hacerlos ver como monjitas de la caridad ni los pastorcitos de Belén, para nada. Es un ejército armado, es un grupo armado ilegal, demasiado fuerte y que hace mucho daño, causa mucho daño, dolor y sufrimiento a muchas personas. Por supuesto que sí. Lo de los paros armados, que ellos lo llaman acciones militares, pues para los que somos civiles y no conocemos de eso, son paros armados. Pero es que de eso se trata, Juan Roberto, de avanzar, de lograr esa paz y que estos grupos armados puedan transitar de la ilegalidad a la legalidad con oportunidades de sus combatientes rasos de llegar a un futuro y que el Estado de verdad se ponga a hacer su función que le corresponde, que es llenar estos territorios con oportunidades de progreso, no llegar con operaciones de fuerzas especiales a atacar al campesino, por favor. Mire, Juan Roberto, yo sí creo que hubo una desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo sí creo que se desmovilizaron muchísimos combatientes de las FARC
¿Y qué pasó con eso? Proyectos productivos que fueron dejados abandonados porque es que al campesino le incumplieron. Entonces, el campesino, ¿qué le tocó hacer? Uno, rearmarse, lo que llama el profesor Gustavo Dunca, que es una persona que sabe mucho de conflicto, reciclaje, es decir, los grupos armados lo que hacen es reciclar combatientes para engrosar sus filas, porque es que el campesino no tenía otra oportunidad de hacerlo. En el campo es más rentable sembrar 2 hectáreas de coca, producirla y la vender al pueblo, que además es más fácil el transporte que sembrar yuca, plátano u otras actividades completamente lícitas. Es que el Estado los abandonó. Y es verdad, en el 98 lo escuchaste. Y si hubo una entrevista anterior a eso, los 70 y los 80, el cuento es el mismo. Pero Claro. es que no es un cuento de Mm. hadas, no es una Es un historia eterno sacada de drama, los sí. cabellos. Es, Mire, es doctor verdad, porque Ricardo. es que nadie se ha puesto con la función de llegar el Estado con eso. Usted va a estas Mm, zonas donde antiguamente estaban sí. las FARC. ¿Cuál es el progreso? Cero. No, total. La Mire, pobreza sigue siendo. y es un eterno drama. Doctor Ricardo, usted menciona a los combatientes, a los rasos. Es que el número me impresiona. Y ya ahorita, en un momentico, si quiere, hablamos de la estructura de este ejército gaitanista. Pero uno de los grandes debates, y eso atañe mucho a usted que es abogado, cuando se abren estas posibilidades de negociación, de acercamiento, de lo que sea con grupos armados ilegales o incluso de sometimiento, está el tema legal. El ejército gaitanista, al que usted representa legalmente como abogado, ¿qué expectativa tiene en materia jurídica? Se lo traduzco, que el Estado llegue, por supuesto, que haya presencia, que los campesinos a los que protegen, como dice usted, los gaitanistas, sean protegidos por el Estado legalmente constituido. Pero en materia jurídica, ¿cómo cree que deben tratarse a estos hombres? ¿Qué castigo deberían recibir? ¿Qué pena deberían recibir? ¿Cómo resarcen el daño que han hecho a una sociedad como la colombiana y en esas zonas, en esos 20 y tantos departamentos en donde están los hombres de este ejército gaitanista? A ver, sin duda que el componente jurídico tiene que hacer parte de una mesa de negociación o de diálogos o de conversaciones, como lo quieran llamar, para que no entremos en el asunto del reconocimiento político, que a mucha gente eso como que le da alergia. Pero el componente jurídico, por supuesto que tiene que estar. Y un componente jurídico que sea serio, que no cree esa inseguridad jurídica tan grande que existe en este momento. Mire, por ejemplo, eh, llega el señor Salvatore Mancuso, tenía una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz donde lo deja en 3 jurisdicciones: en la Jurisdicción Especial para la Paz, en Justicia y Paz y en la jurisdicción ordinaria. Hace 2 días la Sala de Apelaciones resuelve un recurso de apelación y le dice que absorbe todas las competencias, y hoy un magistrado de Justicia y Paz dice: no, señor, es que eso no es así. Esa jurisdicción, porque así lo dice, esa jurisdicción no puede venir a desconocer lo que decida esta sala de justicia y paz. Entonces, ese tipo de inseguridad jurídica, por supuesto que llena de pánico a cualquier persona, y no debería llenar de pánico a los que están involucrados en esos asuntos o en ese entuerto jurídico, sino a toda Colombia, a la comunidad nacional e internacional, porque es que ¿dónde quedamos? Un país donde tiene, al parecer, 2 justicias transicionales operando, no debería ser. El marco jurídico que se necesita es aquel que permita que estas personas transiten de la ilegalidad a la legalidad con seguridad jurídica. ¿Pero eso qué Porque implica? no ¿Que podemos. paguen una pena? ¿Qué? ¿Qué tienen en mente No, ustedes? es que por supuesto que algo deben pagar. Es que si no se activa la competencia de la Corte Penal Internacional por el principio de complementariedad, tiene que haber alguna sanción. Lo ¿Alguna que pasa es pena? que Ah. claro, algunos relacionan justicia transicional o negociación de paz y únicamente se van a lo que debe ser analizado en el último escenario, que es la consecuencia jurídica de los actos. Aquí lo que primero tendría que llegar a fijar la atención de todos los colombianos es cómo se van a reparar las víctimas, quiénes van a ser parte de estas mesas de negociación, de diálogos o de conversaciones, como se quiera llamar.
¿De qué forma van a ser resarcidos esos perjuicios? ¿Cómo se va a contar la verdad? Pero la verdad, Juan Roberto, la verdad verdadera, no la verdad de la venganza, la que quiera hacer daño a nuestro enemigo político. Eso no puede ser. Es una verdad que resarza el daño a las víctimas, a las verdaderas víctimas, no a aquellas víctimas a las que ya nos estamos como que acostumbrando nuevamente, que se inventan atentados, denuncias y en fin, y hacen escándalos para que los amenacen, para mantener un esquema de protección que es lo más absurdo y aberrante que yo he podido conocer. Eso es Eh, lo que se quiere. sí, Citar de la legalidad. sí. Doctor Ricardo, el tiempo ya se me está acabando, pero lo que le preguntaba anteriormente, este grupo es monolítico, es unido, un grupo con 14.000 hombres, con presencia en 23 departamentos, en 375 municipios. Hay una unidad de mando, hay un comandante máximo y un grupo, yo no sé cómo llamarlo, de comandantes de bloques, de frentes. ¿Está así de organizado este ejército gaitanista? Juan Roberto, es increíble. Yo cuando llegué a la representación de ellos tuve que aprender mucho de su historia y de cómo están conformados y es increíble. O sea, esto hay que visibilizarlo porque es que el mundo tiene que ver que esto realmente es un ejército y que aquellos grupos a donde siempre se ha fijado la atención para estar en un curubito de la negociación no son tan fuertes como lo son el ejército gaitanista. Este es un grupo armado, ilegal, vuelvo y repito, no son las monjitas de caridad, no son los pastorcitos de Belén, pero están completamente organizados. Tienen un estado mayor conjunto, tienen unos bloques, unos frentes y es un estado mayor que lo conforman 5 comandantes y todos en un orden piramidal. Existe un comandante general, que es el comandante Javier, el comandante Willington, comandante Rodrigo, que es el tercer comandante, comandante Joaquín, que es el cuarto, el quinto, que es el comandante Julián, y el director político a nivel nacional, que es el comandante Jerónimo. Es una estructura armada completamente organizada en su estructura y toda decisión que tome el Estado Mayor se cumple desde comandante de frente, comandante de bloque, hasta el más raso de estos combatientes. Mire, ¿cuánto llevan? Le dieron la palabra al presidente Petro el 7 de agosto del 2022 de un cese unilateral al fuego contra la fuerza pública y lo han cumplido hasta el momento. Sí. Tiene que tener un control muy grande para controlar a más de 14.000 personas. Por supuesto que habrán ovejas que se salen del corral, pero usted controlar un grupo de estos tan grande, entonces, Juan Roberto, la propuesta del presidente Petro era una invitación a negociar y ellos ya están dispuestos a hacerlos y le prometieron al presidente en el 7 de agosto del 2022, esperanzados en ese llamado a la paz total, a una paz global, a una paz integral, cualquier adjetivo que le quieran poner, pero que sea una paz con todos los actores del conflicto y lo han cumplido. Mire, Juan Roberto, donde este grupo Dios no lo quiera y ojalá nunca pase, pero donde vuelvan a decretar un paro armado, este país se paraliza. Mire lo que pasó a principios del año 2022 y lo que prometieron los gobiernos que les gusta la guerra era que en 2 meses estaban acabados y mírelos, cada vez más fuertes y más grandes. Esto hay que frenarlo y la única forma de frenarlo es con una negociación y con un proceso de paz bien hecho y con todos los actores del conflicto. Pero mire, ya estamos terminando, pero mire la reflexión final, y no lo digo por usted, pero por la misma dinámica, doctor Ricardo, que eso suena a amenaza. Es decir, si no negocian, mire lo que podemos hacer. Claro, lo hacen todos los grupos, las FARC lo hicieron, el ELN lo hace cada rato, pero míreme este galimatías tan complejo para un país donde al final del camino sabe quiénes son los que pagan los platos, los que llevan del bulto, los campesinos, los civiles, la gente que no tiene esas armas y a la que le toca terminar haciéndoles caso a estos hombres de estos grupos armados ilegales. Tienes toda la razón, Juan Roberto. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Es que las operaciones militares y las operaciones con grupos especiales no atemorizan al actor armado. Y no estoy hablando solamente del ejército gaitanista, ni a las FARC, ni al ELN, ni a ninguno de los grupos armados, porque ellos tienen sus fusiles y sus cosas para defenderse.
El campesino no, el campesino es el que está desprotegido. Entonces, queda en el medio del fuego cruzado. La fuerza pública los ataca porque dicen que como son de estas zonas, seguramente pertenecen o le ayudan a algún actor del conflicto. Y están con el actor del conflicto porque si llega la fuerza pública, que no le van a poder ayudar a ninguno de los que llegue. Esto es que estamos en un entuerto muy grande y lo que está pasando en Colombia es muy grave. Es que, mire, ayer en San José de Apartado, ¿cómo matan a un niño de 14 años? Por Dios, es un niño. ¿Cómo matan a una líder indígena y después de que la mata van y le dan bala al féretro? Por Dios, es que eso no puede estar pasando en el año 2024 ya y parece, yo creo que volvemos a ver alguna noticia, reflexión de hace 20 años y nada ha cambiado. Ese es Simplemente el cambian drama. los nombres. Ese es el drama. Ujú. Reciclamos, la frase del profesor Duncan, estamos reciclando esta guerra. Una cosa final muy rapidita, doctor Ricardo. Usted mencionó a Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar. Ya la Sala Especial de Justicia y Paz en Bogotá declaró hoy, lo acabamos de contar en el noticiero, su libertad. El gobierno lo cree un gestor de paz. El presidente Petro lo invitó a sentarse en la Casa de Nariño, dice él, a poner punto final, etcétera, etcétera. ¿Les sonaría que él fuera gestor de paz en esos eventuales acercamientos entre gobierno y ejército gaitanista? Pues le digo, a mí en lo personal me sonaría que cualquier persona con experiencia que sepa de conflicto pueda sumarse a una voluntad de paz. ¿Qué es lo que sucede? Y es que el ejército gaitanista de Colombia ya fue enfático en decir que es que el señor Mancuso no lo representa, que no es su gestor de paz. Entonces, pues no le cierran la puerta en la cara a nadie, ni a Mancuso ni a nadie que quiera aportar y apoyar los procesos de paz, pero no lo representa a ellos. Y eso hay que respetárselo al ejército son los que deciden quiénes los van a representar en una mesa de negociación con el gobierno nacional. No soy yo, ojalá fuera yo. Doctor Ricardo, muchísimas gracias. De verdad ha sido un gusto por ayudar a nuestros televidentes, ayudarnos a nosotros a entender la dinámica de un proceso tan complejo que no ha empezado, pero que pues tiene tanta aristas y termino como arranqué diciendo, hay tanta esperanza como incertidumbre sobre un tema como este, el acercamiento con el grupo al que usted legalmente representa. Le mando un abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Roberto. De verdad que para mí es un honor poder estar con usted. Muchísimas gracias. Muy bien, Ricardo Giraldo es el abogado representante del Ejército Gaitanista de Colombia. Terminamos. Sala de prensa en Caracol ahora.